Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. La semana pasada, el politólogo Eduardo Fidanza, aquí en Datos, dijo algo para tener en cuenta, que es un momento en el cual hay que reparar mucho en hasta qué punto la democracia deja de ser democracia dentro de un proceso político. Lo dijo a propósito de un informe del Instituto Vedem de Suecia que se hizo público la semana pasada acerca de una valoración de los sistemas a nivel mundial. ¿Y qué conclusión arrojó ese informe? Que es la primera vez en 20 años que existen en el mundo más autocracias, 91, que democracias, 88. Y de las 91 autocracias, 56 tienen fachada electoral. Es decir, gobiernos elegidos por el voto popular que van virando hacia un sistema autocrático. ¿Y por qué planteamos esto? Porque en los últimos días han ocurrido varios episodios en la Argentina y en la región también, que tienen relación con este tránsito de la democracia hacia otro estado de cosas. Empezamos por México. En México se llevó a cabo una experiencia inédita, desconocida en el mundo. ¿De qué hablamos? Se convocó a una elección para renovar prácticamente todo el Poder Judicial, es decir, 2.700 cargos federales y locales. El detalle, hubo una participación solo del 15%. 15% de votantes, sobre un padrón de 98 millones. Estamos hablando de que deben haber concurrido a votar alrededor de 14 millones de personas. Con esa base, el gobierno mexicano, que encabeza Claudia Sheinbaum, hará la renovación del Poder Judicial, teniendo en cuenta un detalle, y a esto apunta lo del tránsito de la democracia hacia otro lado. El gobierno de Sheinbaum, que es heredera de Manuel Alberto López Obrador, del partido Morena, tiene mayoría absoluta en el Parlamento y obviamente controla el Poder Ejecutivo. Y de no haber sido así, no podría haber hecho la elección que hizo, porque previo a la elección tuvo que hacer una enmienda constitucional que logró sacar por esa mayoría que tiene en el Parlamento. Y aquí en la Argentina reapareció Cristina Fernández. Es cierto que la expresidenta tiene hoy un liderazgo declinante, pero es cierto también que sigue siendo, al menos en el espacio opositor del peronismo, del kirchnerismo, la figura más convocante, la figura más importante. Y en su reaparición, ¿qué fue lo que hizo? Celebrar, por supuesto, el triunfo de Sheinbaum y la idea de elegir los jueces por el voto popular. Algo que ella intentó en el 2013 bajo el rótulo de democratización de la justicia y que no pudo llevar adelante por un fallo definitivo de la Corte Suprema. La expresidenta pretende proponer esa reforma desde un lugar que hoy no es de poder, porque se siente una perseguida política. Tiene 4 causas en desarrollo, una con una condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Hablamos de la causa de vialidad, hablamos de un negociado
que incluía el otorgamiento de obra pública a un empresario amigo del matrimonio Kirchner, llamado Lázaro Báez. Ahora, Cristina, y lo anunció esta misma semana, vuelve al ruedo electoral como candidata por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Elecciones que serán desdobladas el 7 de septiembre. ¿Y qué podría conseguir con esto? Por un lado, la protección de los fueros. Por otro, ratificar que al menos en la provincia ella seguiría siendo la figura más importante del peronismo, de un peronismo que atraviesa una crisis profundísima e inédita, como no se ha visto desde el año 83, donde perdió la elección con Raúl Alfonsín, pero tuvo un proceso rápido de renovación que derivó en la presidencia de Carlos Menem. Claro que esta pretensión de Cristina tiene todavía que sortear un obstáculo, si es que el obstáculo aparece finalmente, que es si la Corte Suprema valida antes de septiembre el fallo que la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. Si eso ocurre antes de septiembre, Cristina no podrá ser candidata. Si eso ocurre después de septiembre, la legislatura bonaerense deberá considerar los fueros de Cristina, deberá desaforarla. Y ahora pasamos al tercer protagonista dentro de este esquema, que es el presidente Javier Milei. Protagonista en estos días y protagonista desde hace 16 meses. Y no lo mencionamos por algo especial, quizás sí por sus recurrentes insultos y descalificaciones al periodismo, teniendo en cuenta que el sábado que viene será precisamente el Día del Periodista en la Argentina. Pero la mención a Milei tiene otros motores, y es observar cómo ha sido el desarrollo de su gobierno en términos de respetos a normas institucionales. Recordamos, es un presidente que lleva dictados 64 decretos de necesidad de urgencia. También debemos ser justos y marcar que es un gobierno que llegó con una minoría absoluta en términos parlamentarios. En todo caso, habrá que preguntarse si no le faltó habilidad política para armar acuerdos que evitaran tantos DNU. Pero también se puede hablar de algunas decisiones que ya han sido declaradas inconstitucionales, como la idea de limitar el derecho de huelga o ampliar los sectores que deben cumplir obligadamente servicios aún durante una medida de fuerza. Y esto es lo que ha colocado a la Argentina en lo que la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, de donde depende el DEVEM que mencionamos al comienzo del comentario, ha colocado a la Argentina dentro del esquema de países en alerta democrática. Entonces, la descripción de todo este panorama nos permite retomar lo que dijimos al comienzo, aquella interpelación que nos dejó Fidanza en datos la semana pasada. ¿Cuándo una democracia deja en verdad de ser democracia? Así arranca Datos de hoy.